Bueno, amados corderos, aquí de nuevo con ustedes, reunidos como hermanos. Se supone que nos estemos extrañando, que nos querramos conocer más a fondo, querramos saber más acerca de cada uno, del llamamiento que uno tiene, sin decir demasiado, porque el enemigo oye. El enemigo está pendiente, queridos codritos, para frustrar, no para ayudar en nada, para trazar, para obstruir, para entorpecer nuestro andar. Y no confíen en personas que dicen ser hermanos y lo que hacen es eso, entorpecerles, queridos codritos. Y luego querrán echarles la culpa a ustedes también de que ustedes son los que se entorpecieron ustedes mismos. No se dejen, queridos siervos. Bueno, pues vamos a hablar entonces del tema de Judá. Tema muy controvertible, muy actual, porque los judíos están en las noticias todo el día, especialmente en estos tiempos en que están en guerra con algunas naciones, según profetizado, ¿verdad? Bueno, queridos codritos, ¿de dónde surgieron los judíos en sí? Surgieron del patriarca tribal Judá. Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob, patriarca ancestral. Ese patriarca tuvo esos 12 hijos, entre los cuales estaba Judá. Y Judá tuvo un montón de hijos y nietos y bisnietos, igual que sus otros 11 hermanos. Haciendo caso omiso por el momento acerca de las dos tribus de Efraín y de Manasés, que Jacob adoptó como hijos propios suyos, vamos a hablar entonces como si fuera nada más que 12, los 12 hijos originales, porque de esos 12 o de esos 14 nos vamos a concentrar en uno nada más, en Judá y en sus hijos, en su familia, en su tribu, que entonces ellos vinieron involucrados en la entrada a Egipto cuando entraron aquellos judíos, queridos corderitos, ves que aquellos israelitas, cuando entró Jacob con sus hijos, que sumaron 70, los que entraron con él, sin contar los que ya estaban en Egipto, y a los que él había adoptado como hijos, Efraín y Manasés, quedaban más, daban 75. Bueno, entonces después de 400 años de esclavitud, y un total de 430 de estadía general en Egipto, se cumple la profecía y salen de Egipto en un día de la Pascua, al amanecer, todavía de noche, el día 15 de Abib, y entre ellos salen los judíos. Es incorrecto decir, cuando Moisés sacó a los judíos de las 12 tribus de Egipto, ¿no? Eso es un disparate. Los judíos eran una de las 12 tribus, no eran las 12 tribus, porque no es sinónimo el término judío con el término israelita. Son dos cosas diferentes, queridos codritos. Es como decir España y Madrid. No es lo mismo ser español que ser madrileño. Porque aunque todos los madrileños son españoles, no todos los españoles son madrileños. Así pasa con Judá y Israel. Aunque todos los judíos son israelitas, no todos los israelitas son judíos. Porque había israelitas de otras 11 tribus que no eran los judíos, queridos codritos. Así que llamen las cosas con su nomenclatura, con su definición correcta. Llamen a los judíos específicamente cuando se habla de judíos, y no mezclen y no digan los israelitas. O no digan judíos cuando se están hablando de israelitas de los 12 tribus. Bueno, entonces salieron de Egipto y pasaron todo lo que ya sabemos por el desierto. Algunos de ellos entraron, los nacidos en el desierto, entraron a la tierra de la promesa con Josué. Y de la tierra de la promesa no podrían salir, por lo menos de modo prolongadísimo, y menos de modo permanente, hasta que no se cumplan las profecías que Yahweh había emitido sobre los judíos acerca de Yahshua para el futuro. Que de Judá procedería el Mashiach,
y que nacería en Belén de Judá. Para cierto tiempo predeterminado, para cierto moed de Yahweh, ellos tenían que estar en Judá, y Yahshua tenía que nacer en Belén para que se cumpliera la profecía. Por eso los judíos no se podían ir a la dispersión como las otras 10 tribus del norte cuando se las llevaron los asirios. Yahweh proveyó para que Judá no fuera tomada cautivo por los asirios en aquella ocasión y se fueran a la diáspora con ellos disparados allá. Se fueron a Babilonia, pero solamente por 70 años para regresar a Judá. Solamente por 70 años, por un periodo temporal. Y ese periodo de 70 años en los que ellos estuvieron en Babilonia no era para nada conflictivo con el término del tiempo anunciado para que Yahshua apareciera y se manifestara en este mundo. Porque la estadía, la diáspora en Babilonia y su estadía de 70 años en Babilonia ocurrió 580 y pico años antes de que Yahshua naciera. O sea que se pudieron haber estado hasta 200 años más en Babilonia y no se dañaba el curso de la profecía que Yahweh tenía trazado. Entraron a Babilonia, se babilonizaron, de allí salió el Talmud babilónico y otras costumbres, y el celebrar algunos ayunos, y el celebrar fiestas no comandadas como Purim salió de allí, de Babilonia. Y de que no había rey en Israel en aquellos tiempos. Porque los reyes de Israel, los reyes de Judá, que era lo que quedaba de Israel, lo que quedaba de las 12 tribus era Judá. Las demás habían sido ya cortadas, estaban por toda Asia y toda Europa. Toda Asia no, perdón. Por Eurasia, querido, que todo ese pedacito ahí. Y luego pues se concentraron más donde mejor los trataban y donde mejor clima había, donde mejor pudieron asentarse. Mayormente en Europa occidental. Y entonces, queridos cuadritos, pues los judíos pues siguieron el curso de vida normal, viviendo de regreso en Jerusalén hasta que Yahshua nació. Y ahora estaba profetizado que iban a ser dispersos los judíos también, al igual que las 10 tribus del norte. Porque Yahshua dijo que en el año 70, bueno, no dijo el año, pero dijo que el templo y todo lo que estaba allí iba a ser derrumbado y que no quedaría piedra de ese templo. Y eso ocurrió en el año 70, aproximadamente en el año 70 de esta era, cuando los romanos que controlaban el área de Judea se cansaron, sitiaron la ciudad de Jerusalén, la quemaron después de meses, más de un año, queridos colegas, y mataron a un montón de judíos, y los demás los salieron o los ahuyentaron hasta que se tuvieron que ir a las regiones, hacia el norte, iban a ir al sur, donde estaban los hijos de Ham, que eran unos personas no gratas para los judíos. Se fueron al norte, siguieron más o menos el mismo curso a donde habían ido las 10 tribus del norte cuando fueron dispersas por los asirios. Y ahí también, en Asia Menor, porque había que pasar por Asia Menor para llegar más al norte, había que pasar por Asia Menor, ahí había judíos antes de la diáspora de los romanos. Esto es bien importante saberlo, queridos codritos. Miren, cuando los judíos salieron de Egipto, tal vez no todos los judíos, no todos los israelitas que estaban en Egipto salieron de allí. No. La escritura no dice que absolutamente todos los hijos de Israel salieron. Dice los que salieron. De los que salieron, todos los que salieron el día 15. Pero fíjense ustedes una cosa, que aparentemente Séfora y sus 2 hijos no salieron el día 15, sino que salieron antes. Habían salido antes del 15 de Abib. Por lo tanto, ¿qué ustedes creen que pasó con esos 2 niños levitas? Bueno, no eran judíos, eran levitas. Pero los levitas residían con los judíos después. ¿Por qué ustedes creen que los hijos de
de Moisés no murieron cuando murieron todos los demás antes de entrar a la tierra prometida? ¿Por qué ustedes creen que esos dos hijos de Moisés entraron en la tierra de la promesa? ¿Por qué? Porque ellos no salieron el día 15 de Abib de Egipto. Séfora se los llevó, queridos codritos. Y como no celebraron Pascua, no hubo que circuncidarlos, por eso ellos estaban sin circuncisión. Gersón y el otro, siempre se me olvida el nombre, ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes saben de quién estoy hablando, los dos hijos del patriarca Moisés, bueno, él se había convertido en un patriarca tribal, o patriarca del pueblo. Y con su esposa Séfora él tuvo pues esos dos hijos, aparte de que pues habrá tenido otros con otras mujeres que los tuvo. Esos dos hijos vemos su circuncisión siendo hecha mucho después que habían salido de Egipto los israelitas, mucho después. Y entonces ellos no fueron circuncidados en Egipto, por lo cual calificaban para entrar en la tierra de la promesa, porque los que habían sido circuncidados en Egipto fueron los que no estaban capacitados para entrar en la tierra de la promesa con Josué. Y Yahweh astutamente, en su sabiduría tan inmensa, hizo que Moisés le diera: llévatelo, sácalos de aquí. Y posiblemente se los llevó a Madián, que está camino del desierto. Los madianitas estaban viviendo en la península de Sinaí, por donde pasaron los israelitas. De hecho, Moisés se encontró con Yetro en el desierto. ¿Se acuerdan, querido? Yetro era el papá de Séfora. Yetro era el abuelo de estos hijos de Moisés que no habían sido circuncidados, pero que Séfora los circuncidó en el desierto. Y Moisés se encontró con Yetro, su suegro, cuando aquel evento de que tenía demasiado trabajo Moisés. Y él le dijo: escoge hombres, ayúdate, para que te ayuden a juzgar los asuntos menores. Hazte un Sanedrín, hazte un concilio, para que te ayuden. Y tú escoges los casos más difíciles y los juzgas tú. Y los casos más fáciles de resolver se los dejas a los líderes, a los sabios que tú escojas de las 12 tribus. ¿Te acuerdas? Ese fue Yetro que le dio eso. Y entonces, queridos codritos, pues todo fluía bien. Pues se salvaron los dos hijos de morir. Los dos hijos de Moisés se salvaron de morir en el desierto. Bueno, no estaban circuncidados de antes, no celebraron Pascua, no estaban en Egipto circuncidados. Se salvaron por un pelo. Y entonces después los vemos, pues sí, eran levitas, los vemos trabajando en el templo, cuando entraron en la tierra de la promesa. El asunto es que estamos hablando de los judíos, y estos eran levitas. Pero es bueno pues mencionar esos detalles que a lo mejor tampoco ustedes lo sabían. Los judíos, pues igual que los levitas, igual que los danitas, igual que los efraimitas, igual que los rubenitas, igual que los simonitas, entraron en la tierra de la promesa con Josué, la tierra que emana leche y miel, que nunca se llamó la tierra de Palestina. Digo, si alguien lo llama así, son los palestinos, pero ¿dónde dice la escritura? ¿Ah? Nosotros entendemos que la gente la llama la tierra de la Palestina, pero es porque no le han preguntado a los judíos de quién es esa tierra. Esa tierra no es de palestinos, no es de filisteos. Esa tierra no es de cananeos tampoco, sino que los cananeos la tomaron por la fuerza. Los palestinos, los filisteos, la tomaron por la fuerza. Y ellos dicen: esta tierra es mía. Pero la escritura dice que esa tierra que tú dices que es tuya, señor palestino, es de los israelitas. Y eso es lo que vale, lo que dice Yahweh, lo que dice el Padre, lo que él es el dueño de la tierra. Él le dio esa tierra, no a los palestinos se los dio, ni a los cananeos, se los dio a los israelitas. Y va a ser de ellas, opóngase quien se oponga, queridos codritos. Ahora, hemos escuchado también la afirmación errada por algunos de que en ningún sitio dice en la escritura que esa sea la tierra de Canaán. Miren, la tierra de Palestina es una cosa y la tierra de Canaán son dos términos distintos.
En la escritura yo no he encontrado la tierra de Palestina, en la escritura, pero sí se encuentra la tierra de Canaán. Y no se refiere a que era de ellos, sino que ellos la habían... En Génesis se habla de la tierra de Canaán, búsquenlo en Google, aparece. La tierra de Canaán. Pero no es porque era de Canaán, que la habían tomado, estaban ahí metidos y la habían hecho de ellos a la mala por su fuerza, por su propia voluntad, no por voluntad de Yahweh. Así que no era de Canaán en sí. Ellos lo estaban ocupando ilegalmente solamente, los cananeos. Y los cananeos pues se casaron con madianita, con edomita, con moabita. Se casaron, ellos no tenían limitaciones en cuanto a no casarse con alguien. Ellos no se les dio la ley, los cananeos eran gentiles. Por lo tanto se casaban con quien les diera la gana, hasta con cebras si querían. Y esa mogolla de gente, esos cananeos eran los que estaban viviendo ahí, gente mezclada, pero sin embargo descendientes de cananeos, de Canaán. Ay, qué malos son. Otro falso pueblo, ¿verdad? Ese es de los falsos pueblos más tempranos, pero eso no tenía nada que ver genéticamente con los israelitas. Los cananeos no tienen nada que ver genéticamente con los israelitas. Sé que son los menos que pueden decir que tienen derecho a tierra alguna o tierra X o Y. Los menos. Más derecho tiene Esaú. Más derecho tienen los romanos. Sí, vamos a ver, sobre ocupar la tierra. ¿Por qué? Porque son hermanos gemelos de Jacob, de los israelitas, y no tienen ningún derecho tampoco, porque a ellos no se les dio, la promesa de la primogenitura no fue para ellos, queridos codritos. Entonces los judíos entraron en la tierra de la promesa y estuvieron allí viviendo con las otras tribus, felices de la vida. Y más o menos para el año 580 y pico, antes de Mashiach, por ahí, unos 600, vamos a decir unos 600 años antes de Mashiach. Después que las 10 tribus del norte habían sido dispersas, las 2 tribus del sur, los judíos, el reino de Judá, ahora esa tribu convertida en un reino aparte, porque tras la muerte de Salomón el reino se dividió, el reino de Israel se dividió en 2. Y le llamaron a la parte norteña el reino de Efraín y otros apelativos, y al reino del sur el reino de Judá. Ya no tribu. Se aglomeraron las tribus, se polarizaron las tribus del norte, 10 en una nación, y 2 más o menos en el sur como otra nación aparte. Y se le llamó reino o nación de Israel a las del norte o de Efraín, y reino o nación de Judá a los del sur. Y eran como 2 países aparte, como 2 naciones aparte, cuando estaban separados, con reyes distintos, con un rey los del norte, con otro rey los del sur. Eso sucedió tras la muerte de Salomón. Y tras la muerte de Salomón también, 3 generaciones después, no más, unas cuantas generaciones después de Salomón, los del norte fueron dispersos por los asirios y se los llevaron al destierro, a donde ya sabemos que están hoy en día por todo el imperio romano de aquel. No, todavía el imperio romano no existía. Lo que era el imperio de Babilonia, lo que era el imperio que comprendía muchas partes, el imperio greco, el imperio medio persa, el imperio greco-romano, greco-macedonio. El imperio greco-macedonio tuvo más abarcadura geográfica que los previos. Y ahí estaban ya los israelitas del norte, las 10 tribus del norte dispersas por todas esas naciones. Pero los judíos, algunos se habían quedado en Egipto, sobrevivieron, sí, marcaron sus puertas y a lo mejor no salieron. Había judíos donde quiera, porque hay 2 tipos de dispersiones o de diásporas o de destierros, queridos codritos. Sí,
Ay, Rafael se inventa tanto. No es invento, queridos coditos. Miren, están los destierros forzados obligatorios contra la voluntad de los que son desterrados. Por ejemplo, el destierro de las 10 tribus del norte a manos de los reyes asirios fue un destierro de esos forzados, obligado, contra su voluntad. El destierro de Judá a Babilonia, que ocurrió después, fue otro de esos destierros obligatorios. Ellos no se querían ir a Babilonia, ellos estaban peleando para no irse, para que no se los llevaran cautivos los ejércitos de Nabucodonosor, que al fin de cuentas se los llevaron a Babilonia contra su voluntad. Fue un destierro forzado, no fue voluntario, pero había destierros voluntarios, había gente de los judíos y gente de las 10 tribus, gente de Israel, antes de que fueran dispersos en estos destierros forzados. Existían israelitas que voluntariamente se iban a vivir al destierro, queridos codritos. Por ejemplo, había israelitas viviendo en Siria, y había judíos viviendo en Siria. Para tiempos de Yahshua era común encontrar judíos. Estaban en Jerusalén todavía para tiempos de Yahshua. Estaban en Jerusalén, estaban en Judea. No había Nueva York, no había nada por acá. No estaba Argentina, no estaba México donde llegaran judíos. Pero estaba Asia Menor. Estaba Roma. A la misma capital de Roma fueron a vivir judíos voluntariamente, queridos colegios, antes de cualquier destierro forzado que les fuera impuesto. Porque los judíos eran comerciantes, ustedes entienden, los judíos, igual que los israelitas, igual que todo el mundo de esa época, porque no era una sociedad industrial, era una sociedad agrícola mayormente, y que también traficaba o comerciaba con metales de la tierra, con cosas de manufactura ligera, cosas así, cosas que ellos hacían con esos metales, con piedra, con animales, con rebaños, mercadeaban. Había distintas razas de cabras, distintas razas de animales. Había caballos. En Europa, por ejemplo, pues no había caballos. Los caballos venían de Arabia y los vendían a los europeos. Y los judíos se metían en todo porque ellos eran excelentes comerciantes. Entonces había judíos en Egipto. Para tiempos de Yahshua había judíos en Egipto, había judíos en Griega, había en Grecia, había judíos en Asia Menor, había judíos en Siria, había judíos en Irán, queridos coitos, había judíos en Babilonia, todavía. La ciudad de Babilonia no había sido, ya había sido destruida. Pero previo a eso, dos siglos antes de Yahshua todavía existía Babilonia. Unos siglos antes existía Babilonia y había judíos. Había judíos en Babilonia allá, en la Babilonia original. Había judíos hasta que la desaparecieron, hasta que fue destruida. Y según la profecía no fue levantada más nunca. Le pasó como a Sodoma y Gomorra. Una profecía que más nunca será levantada. Igual le va a pasar a Damasco en estos últimos días. A Damasco, Siria, va a ser destruida y más nunca va a ser levantada. Bueno, queridos judíos, entonces pues había judíos en la diáspora voluntaria. Esos eran los judíos, óiganme bien, esos eran los judíos que se encontraba Pablo y que se encontraba Pedro cuando iban a predicar a Asia Menor, y iban a predicar a Antioquía, iban a predicar a Roma. Hay judíos aquí metidos también. Y algunos de esos se convertían y otros de esos los perseguían. Esos eran los judíos que tienen las sinagogas por todo el imperio romano. Para tiempos de Yahshua, los romanos se lo permitían. Más que buenos eran los romanos. La gente habla mucho, pero los judíos también, saben, eran bravos, querían imponer su mano, eran de dura cerviz. Y la escritura dice: cuando estés en tierra ajena, compórtate, porque estás ahí de invitado, no de jefe. Ellos querían ser jefes en tierra ajena y sufrían muchos dolores de cabeza. Los procónsules, los gobernadores, los reyes idumeos como Herodes estaban hartos ya de lidiar con las peleas estas de los judíos. No los estamos criticando, estamos diciendo la verdad. Tenían y tienen un carácter así, o sea, tienen que vivir, tienen que tener su reino y su tierra solitos, y si no, no están tranquilos. Y los romanos son de igual modo y de igual parecer. Ya se imaginan. Entonces, querido Codrito,
Había judíos en la diáspora voluntaria desde mucho antes de que la tribu completa de Judá, la nación de Judá, se fuera obligatoriamente al destierro por los romanos en el año 70. Ahí se fueron en una diáspora obligatoria por los romanos, por el general Tito, en el año 70. Todos los judíos, ya no quedaban judíos en Jerusalén, ahí sí que no quedaban. No quedó la ciudad, la destruyeron, le pegaron fuego los romanos, para que no hubiera judíos ahí. Entonces había judíos antes de que ocurriera esa deportación masiva de judíos a donde estaban los judíos antes, a donde estaban estos judíos que se habían ido voluntariamente. Porque dime tú, si tú estás en México y tú tienes familia en Monterrey y en México te están sacando los mexicanos para que te vayas y salgas de México porque eres judío, pero tienes familia judía en Monterrey, ¿para dónde tú te vas a ir? Para Monterrey con tu familia. Pues, ¿verdad? No te vas a ir al Amazonas con los indios, con los aborígenes, ¿verdad? Pues entonces los judíos tenían gente en Egipto, viviendo allí, comerciando libre, felizmente viviendo. Había judíos en Siria, había judíos en Asiria, en Elam, había judíos como dijimos, en toda Asia Menor, queridos codritos. Había judíos en Roma. No me refiero al Imperio Romano, en la capital que se llama Roma. Esa es la capital del Imperio Romano, pero había judíos allí también. Había judíos en Constantinopla, había judíos en toda esa parte de Europa. En una diáspora voluntaria. ¿Por qué? Porque les iba mejor allí comerciando. Según había también extranjeros no eran los únicos extranjeros que habían en Roma. Y en Judea mismo habían extranjeros. Entonces, esos judíos que estaban en la diáspora antes del año 70, en esa dispersión, que estaban viviendo desterrados por voluntad propia, porque les convenía para sus planes, para sus comercios les convenía. Esos judíos, queridos codritos, eran los que se describen y los que estaban en Jerusalén celebrando Pentecostés. Cuando los apóstoles hablan que el Espíritu descendió sobre medos, partos, persas, eran judíos de muchos de esos sitios, y había también extranjeros. Pero muchos de ellos eran judíos, que hablaban el idioma de los partos y de los medos y de los demás. Porque llevaban generaciones viviendo en esos otros países, siendo judíos que eran. Pero no deban de hablar hebreo, no deban de hablar judío. La lengua de los judíos es el hebreo. Esos eran los judíos que todas las fiestas iban a 3 veces al año a celebrar fiestas según comandado. Hasta que ya a partir del año 70 no pudieron más ir a Jerusalén, porque Jerusalén ya no se les permitía ir, porque no había templo, porque no había sacerdotes, no había judíos, y lo que habían eran romanos allí y nada, y aves de rapiña. Era lo que había en Judea. Después del año 70. Ahí ocurrió la diáspora forzada, la diáspora obligatoria, la diáspora contra la voluntad del pueblo judío, ocurrió en el año 70. Entonces la carta de Santiago, queridos codritos, que es presumiblemente el hermano de Yahshua, Jacobo, Santiago, el hermano de Yahshua, está dirigida a las ovejitas perdidas de las 12 tribus que están en la dispersión. Las 10 tribus del norte ya estaban en la dispersión, válgame, 700 años antes. Desde 700 años ya estaban en la dispersión. Y ahora los judíos. Hay quienes dicen que no, que eran judíos que estaban en la diáspora voluntaria, pero el contexto de la carta no lo describe así. Cuando dice a las ovejitas perdidas de las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, están todas en la dispersión. No dice, queridos codritos, a los que están, sino diría a los que están en Jerusalén, más los que están en la dispersión. Cuando dice que las 12 tribus, y Judá era una de las 12 que están en la diáspora, es porque la tribu de Judá completa ya está en la diáspora obligatoria. Por toda Europa, por toda Asia Menor, a Egipto, para donde se fueran
A donde tenían familia antes viviendo, allí se fueron los judíos, y donde habían israelitas antes, allí se fueron a vivir los judíos. Siempre lo hemos dicho, no se van a ir al África, no se van a ir a los chinos a vivir. Se van a donde los judíos tenían familia judía o familia israelita caída. Y eso hicieron. Entonces había que ir a buscar ahora a los de las 12 tribus que estaban en la diáspora, como dice en la carta de Santiago, versículos 1 y 2. Había que irlos a buscar. Y los apóstoles fueron a buscarlos. Entonces, si ellos fueron a buscarlos y los encontraron y les mandaban cartas, quiere decir que no estaban perdidos en sentido literal, físico. Y si no estaban perdidos en sentido literal, ¿en qué sentido estaban perdidos? En sentido espiritual, queridos codritos. Habían sido desechados por Yahweh y estaban entre los gentiles, viviendo como gentiles o no viviendo como israelitas. Y para Yahweh vivir como gentiles, aunque ustedes no lo crean, guardar 9 mandamientos y quebrantar uno. Con uno que tú quebrantes, tú ya no eres israelita para Yahweh. Si tu doctrina es vivir guardando 9 mandamientos, pero uno de los 9 no, y tú enseñas eso y tú haces eso, Yahweh sabe que tú no vas a cambiar, Yahweh sabe que tú no hay remedio contigo, y te desecha con los que quebrantan ese mandamiento y todos los que les dé la gana, con los gentiles. Ahí tienen. Entonces algunos dicen, no, que la carta de Santiago se escribió en el año 29, se escribió en el año 30, en el año 50, en el año... No concuerda. La carta de Santiago es de las últimas que se escribió. Se pudo haber empezado a escribir temprano, porque saben una cosa, Santiago fue asesinado. Es más, Santiago fue el segundo apóstol en ser asesinado, en morir, perdón. El primero fue Judas el Iscariote. De los apóstoles, el primero fue Judas, que se ahorcó. Y el segundo en morir fue Santiago, fue Jacobo, el hermano de Yahshua. Y murió como mártir. Ese sí no se mató, ese lo mataron, lo asesinaron. Y él dicen que había empezado a escribir esa carta y la tenía bastante adelantada, pero no la envió porque murió. Y el apóstol Juan la terminó. Dicen por ahí las buenas lenguas. No se puede probar. No se puede probar definitivamente con ninguna fecha, con ningún documento histórico, cuándo fue que la carta fue distribuida, cuándo fue que la carta fue terminada y enviada a sus destinatarios. No se sabe. No hay registro. Solamente se sabe que él la tuvo que haber empezado a escribir o terminado de escribir para cuando murió, porque los muertos no escriben. Pero en este caso, como relata eventos que no habían ocurrido para el tiempo de la muerte de Jacobo, como que las 12 tribus ya en su totalidad estuvieran en la diáspora, entonces no se puede concluir que él la escribió y la terminó. Porque cuando él murió, la diáspora de los judíos no había ocurrido todavía. La invasión romana a Jerusalén en el año 70 no había ocurrido, quiere decir que eso sucedió después del año 70. El que terminó la carta de Santiago la terminó de escribir después del año 70, cuando ya había ocurrido la diáspora de Judá y las 12 tribus por completo estaban en la dispersión. Y dicen que fue Juan que el que escribió esas cartas tardías, el Apocalipsis, sus epístolas, todas eran de los años 70, 80 y 90. Dice que eran algunos estudiosos, no puede haber sido el solo que le escribió, tiene que haber sido que murió y la siguió escribiendo el apóstol Juan. ¿Por qué no? Eso pasaba bastante frecuente. No es el primer caso que se da de uno que empieza una carta y otro que la termina, o una carta que tiene múltiples autores. No es el primer caso, queridos codritos. Entonces es muy factible, ¿verdad? Pues tenemos eso que considerar. O sea, no tratemos de armar un rompecabezas faltándonos 4 o 5 o 10 piezas, queridos codritos. Tenemos que juntar todas las piezas y estar conscientes de todo lo que pasó con los judíos, con Judá, y ver también, entonces, adentrarnos en la escritura para ver en qué sentido estaban perdidos, que no puede haber sido en sentido literal. No puede haber sido que esos cuerpos humanos de carne y hueso de judíos y de israelitas se fumaran en el aire y desaparecieran de la faz de la tierra. De otro modo, Yahshua no los hubiera mandado, ni Santiago los hubiera mandado a predicarle a esas ovejitas de las tribus en la diáspora. Esas tribus perdidas, dice.
perdidas en sentido espiritual, porque si las encontraron, no estaban perdidas en sentido físico. Ven, eso es lo importante que hay que entender. Y es espiritual, nuestra identidad espiritual con Yahshua, lo que nos hace hacer a nosotros o no ser israelitas verdaderos. Entendámoslo. Todo el tiempo se habla del espíritu, de la acción del espíritu Hakodesh de Yahweh en nosotros, sus siervos escogidos y los que estamos ahora en el nuevo pacto. Es un Israel espiritual, pero sácalo del Israel físico, de esos que Yahshua mandó y que Santiago mandó a los apóstoles suyos a predicarles, que estaban en la diáspora, a esos de las 12 tribus, esa descendencia de las 12 tribus que están en la diáspora, y los judíos estuvieron en la diáspora hasta el 1948, queridos codritos. ¿Saben? O sea, los judíos están incluidos ahí claramente y indudablemente en lo que están descritos en la carta a Santiago. La tribu de Judá está ahí incluida en esas 12 tribus. Y vinieron entonces algunos de ellos a ir por medio de las Naciones Unidas, conseguir ese pedazo de tierra en el este del Medio Oriente, que lo llamaron Israel, y a vivir ahí algunos judíos, porque no todos los judíos del mundo, los judíos en la mayor parte siguen en la diáspora voluntariamente, pueden ir a Israel si quieren, pueden ir a Tel Aviv, pueden aterrizar allí en aviones de El Al o los aviones que ellos quieran, pero ellos prefieren El Al, ¿saben? Yo lo sé, y es más caro. Y entonces regresan a sus países, a Nueva York, a Londres, a Washington, a Canadá, a Francia, a España, a donde quiera, porque hay judíos en todos sitios del mundo prácticamente, en una diáspora voluntaria, porque son comerciantes, allí están haciéndose de, mire, están en las papas, están haciéndose del billete largo. Y desde allí, como no hay templo, pues no tienen que ir a Jerusalén a nada en sí. Respecto al templo, respecto a adoración, no tienen que ir obligatoriamente a nada, pero van por tradición, aunque no haya templo. Van y celebran la fiesta, se llena la ciudad de judíos en la Pascua, y no solamente de judíos. Se llena Jerusalén en Shavuot, se llena Jerusalén en las fiestas otoñales, se llena. Siguen yendo, igual que hace 2000 años, igual que cuando iban, que fue Pentecostés la primera vez, todavía. Pero el derramamiento sobre ellos no ha ocurrido, el derramamiento del Espíritu. Y va a ocurrir, queridos codritos, cuando le clamen, antes de que Yahshua venga, justo ahí, cuando todo ojo lo verá. Shalom, shalom, mediten sobre esto, oigan estos audios más de una vez. No me pongan palabras en la boca, pobrecito, porque miren, los que se perjudican no soy yo, son ustedes. ¿Cómo que usted dijo tal cosa? Mira, dale para atrás al audio y ponlo otra vez. Yo no dije eso. Tú dices que yo dije todos, yo no dije todos los que sé yo qué, yo dije los que sé yo qué, no dije todos. Ahora no me vengan a decir que yo dije que todos los judíos estaban en Jerusalén viviendo. Les acabo de decir que la mayor parte están en la diáspora voluntaria viviendo en todas las naciones del mundo. Allí dice la escritura que Yahweh los arrojó, los sembró como semilla, los dispersó sobre la faz de la tierra a todos sus hijos y los está recogiendo y va a mandar a sus ángeles segadores cuando él venga y los va a recoger y los va a almacenar los suyos y los otros los va a tirar al fuego. Ven, todo tiene que concordar. Estas piezas que les digo, todas encajan y no estamos dejando piezas fuera para hacer trampa. Es bien fácil armar un rompecabezas con piezas del Tanakh nada más. Y los eventos históricos que pertenecen a Judá del primer siglo y del segundo y de hoy y de mañana, ¿dónde los dejamos? Y lo que está profetizado que se cumplió de Judá, que no está en el Tanakh, ¿dónde lo dejamos? Vamos a ser sinceros, queridos, sinceros con nosotros mismos y con Yahshua. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, todo eso hay que incorporarlo en nuestra sana doctrina. Tenemos que sumar a lo que ya sabemos eso, no podemos desecharlo. No, ahora perdónenme, pero algunos son tramposos y hacen eso. Y dicen, eso que acabo de ver, esto nuevo que yo conocía, si yo lo acepto, tengo que reformar toda la doctrina que yo había hecho, que me encajaba perfectamente, la tengo que hacer, y tengo que decirle a todo el mundo que yo le enseñé este error, que eso está mal, que ahora la cosa es así. Esto que Rafael acaba de decir es verdad, pero yo me quedo callado, yo lo refuto, lo niego o lo ignoro, porque si yo lo acepto tendría que cambiar todo eso y darle la razón. Aquí no se trata de darme la razón a mí, ni a aquel, ni a Juana, la que mata puercos, querido.
Aquí el que tiene la razón siempre, y no siempre soy yo, ya quisiera yo no soy Yahweh. Yahweh es el que tiene la razón y Yahshua. A eso se les da la razón cuando tú aceptas lo que está escrito ahí. No es a mí. Yo solamente estoy diciendo lo que tú no sabes que está escrito. Porque yo tampoco lo sabía. O alguien cree que yo nací un bebé. Bebé Rafaelito, ven acá, cítame de Hebreos 12, versículo 6. Y yo hablaba la boca y citaba eso. Y que yo sabía toda la Torah cuando yo nací. Ni cuando yo nací, ni cuando cumplí 15, ni cuando me hice mayor de edad tuve 18, ni cuando empecé a guiar un carro, ni cuando me fui por universidad, ni cuando salí de la universidad, yo lo sabía todo. Y hoy todavía yo no lo sé todo. Pero si tengo más piezas del rompecabezas, las tengo todas, si noto que a ti te falta alguna, es mi deber, entiéndelo, como hermano, como hermano amoroso que soy de todos, lo primero es querer su salvación y querer que ustedes sean completos también en la verdad. Por eso los digo. Pero la gente acomplejada, o díganme que son estas personas que lo toman todo a pecho, que todo es una competencia, que se cree Rafael. Yo no me creo absolutamente nada, yo soy una basura, si quieres te lo digo. Pero yo soy el siervo que Yahweh escogió para ayudarlos a ustedes en lo poquito que yo pueda, y con humildad se los digo, queridos coditos, que hay que tener todas las piezas del rompecabezas para poder armarlo y ver el cuadro completo. Eso es todo lo que les estoy diciendo en video tras video, audio tras audio. Y háganse de esa manera de pensar, porque es lo que manda Yahweh, es lo que dice Isaías, así es que se da la escritura, así es que se conoce la verdad, un poquito aquí, otro poquito allá, y tenemos que ir a buscarla un poquito aquí, otro poquito allá, y juntarla toda. Y después armar todos esos pedacitos para que encajen. Y si no encajan, algo malo está, somos nosotros los que estamos mal, no es la doctrina, no es la escritura. Si incorporamos piezas que no encajan con lo que ya tenemos, es que hemos armado el rompecabezas mal. Hay que desarmarlo y volverlo a armar con las piezas que teníamos antes, más esas 2 o 3 nuevas que adquirimos. Hay que volverlo a armar de manera que todas encajen. Si no encajan todas, algo hay mal en el que lo está armando, no en el que lo mandó a armar. Algo mal está no en Yahweh, sino en nosotros, queridos. Eso es lo que estamos diciendo. Sometámonos a Yahweh, rindámonos a Yahweh. Demos olor y toda Yahweh que nos dio todas esas piezas. ¿Cómo las vamos a descartar? Para entender todo mal. Para servir a la mentira en vez de a la verdad. ¿Cómo vamos a hacer eso si somos siervos de Yahweh, queridos codritos? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que quiero que vean, queridos. Eso es lo que queremos que vean. Y yo también, verlo mejor todavía. Porque todo el tiempo se trata de ver mejor, de ver más ampliamente las cosas, de poderlas explicar de manera que las personas las entiendan. Miren, a veces explicamos las cosas a saciedad, demasiado, tanto que me dicen, ay, ya, Rafael, ya lo entendí. Toda Yahweh. No, pero déjame ponértelo en otras palabras. No, sí, ya lo entendí. Ok, pónmelo tú ahora en otras palabras, explícamelo a mí. Me lo explican y lo entendieron, es verdad, y lo entienden. Amén. Y lo veo escrito en los blogs de internet. Acabando de dar un video de algo, a los 2 días, a los 3, están montones de ustedes, benditos sean, porque le están dando la esplendor y la honra a Yahweh. Están entendiendo la verdad, están ampliándose en el conocimiento, no se están estancando ni llenándose de porquería. Están llenándose de la verdad, de la palabra, de la doctrina Kadosh de Yahweh. Y veo que entonces validan todo lo que nosotros y otros pastores dicen. Y no están con aquello viejo, mascando aquello viejo y rumiando aquello viejo todavía. Ya dejaron eso. Ahora están entendiendo mejor. Y lo están explicando. Y hacen blogs. Y hacen mensajes completos con la misma sana doctrina. Y a veces, y nosotros sabemos que eso, por qué canal les vino. Sabemos por dónde lo vieron. Porque sabemos que fulano de tal no predica esto, el otro tampoco, aquel, el de C, que el de no los predican. El de la barbota, el del talit, el otro, no lo predica. Es más, el del talit lo está predicando lo que decimos nosotros. El bien famoso, el Papa. Queridos coditos, si se echa el ojito, se echa el oídito aquí, ¿qué? No, mire, no, pero ayer dijo una cosa, un audio ahí. Bájamelo, no quiere que aparezca que lo vieron. Hay gente que así no quiere que aparezca, no le dan like ellos, no. Para que no se sepa que están viéndonos, queridos coditos. A mí no me importa que me vean
o saber que me ven o que no ven. Si con lo que dicen yo lo sé, con lo que hablan yo sé que lo tomaron de aquí, pero esto es para ustedes tomarlo. Pero ¿para qué se lo estamos dando? ¿Dónde hay que comprar un ticket para entrar aquí a ver una función de Rafael? En ningún sitio. Esto es gratis, queridos corderitos. Esto es precisamente para que ustedes, ovejitas, maestros, pastores, el que sea, el que tenga sed, el que tenga hambre, lo tome y se lo coma gratis. Esto es gratis. Para eso es, y qué bueno que ustedes lo hacen. Pero hay otros que, ay no, que no se enteren. ¿Pero por qué, queridos corderitos? Pero si a veces yo tomo de lo que ustedes dicen. Es más, este mensaje salió como resultado de un blog que yo leí, donde estaban explicando esto que yo expliqué, faltándoles piezas. Y yo digo, déjame ayudarlo y déjame darles las piezas que le faltan. Y espero que no se ofendan, ¿verdad? Vamos a proveer las piezas que le faltan para que entiendan cómo es la evolución de Judá y por qué están en la diáspora y cuándo terminó la diáspora, que terminará cuando venga Yahshua y nos recoja a todos, judíos y gentiles y de todos los que son suyos. Ahí terminará. Y entraremos en la nueva tierra, en unos nuevos cielos, nuevos mares, nuevas tierras. Shalom, vamos a cortar ya desde aquí, queridos. Shalom, shalom a todos. Compartan videos, denle like, porque los likes nos ayudan a promoverlo. Se hacen más visibles, es verdad, sí, por eso se lo pedimos. Aunque le guste más o menos, pues, es verdad, es palabra de Yahweh. Aunque el tema no sea su preferido, denle like, porque ayuda a la promoción de esto. Y nosotros no ganamos ningún dinero con esto. La herencia nos la tiene acumulada nuestro amo Yahshua. Aleluya, el bendito sea. Y nosotros que nos dé fuerza para resistir y aguantar todo esto. Shalom, shalom.